Buenas tardes a todos. Qué alegría poderles saludar en esta tarde calurosa de verano en el que pues vamos a continuar con nuestro ciclo de conferencias que organiza el Centro de Santander de la Asociación Católica de Propagandistas junto con la Fundación Cultural Ángeles Rahoria, en el que hoy tenemos el placer de contar con su director gerente. Gracias, Fernando, por desplazarte hasta Santander y hacer hueco en tu agenda y acompañarnos. También quiero dar las gracias a este ilustre Ateneo por dar cabida a las acciones e iniciativas que el Centro de Santander, que en general la Asociación Católica de Propagandistas, organiza. Hoy tenemos con nosotros a un ponente que puede parecer, por el título, Crueldad y compasión en la antigüedad, una mirada ética, puede parecer que no vamos a hablar de nada actual. Sin embargo, los clásicos, como dice su propia definición, nunca pasan de moda. Es más, justamente nuestro autor, que es un prolífico escritor, por su condición académica, pero también por su vena literaria, recientemente ha publicado estos libros que, por cierto, tienen la entrada para poderlos comprar y que, en cierto modo, este acto viene a ser un modo de presentación, pero viene a reivindicar algo del mensaje que está contenido, que es lo que quiero darles a poner en valor. Compasión, una historia, imperios de crueldad. Dos libros complementarios que hablan sobre la antigüedad clásica y que vienen a ser dos caras de la misma moneda. No se puede entender el mundo de la antigüedad sin esa doble perspectiva, lo cual ya reivindico que, Alejandro, ha sido un acierto que hayas dedicado un tiempo a poder darnos o rescatarnos esta doble perspectiva de la misma realidad de la antropología humana. Alejandro es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de San Pablo CEU, es propagandista, miembro del Centro de Madrid, y nos conocemos desde hace muchos años. La verdad, cuando yo creo que tenía alguna cana menos, y él también, y se ha hecho medio mundo y ha tenido la suerte de poder desempeñar su vida en la vida académica. Voy a dar dos pinceladas sobre el libro, los cuales les estimulo a que puedan, en un momento u otro, ustedes se puedan zambullir sobre ellos. Es un libro, ambos libros son prolijos en datos, están muy bien escritos, por tanto su lectura es fácil, pero personalmente es una lectura para saborear, es decir, que su contenido directamente se van a nutrir, van a sacar contenido, esencia, les va a gustar leerlo. Después de tenerlo, después de hacerse con su mensaje, van a quedar satisfechos. Por tanto, doble satisfacción por Alejandro poder venirnos a hablar de él. Y no quiero dilatarme mucho más, pero no puedo dejar de citar una frase que, en cierto modo, viene a ser la misión por la cual está desarrollada, que dice: ante el horror socialmente aceptado, ante la atrocidad banalizada, un humanista no puede ni debe cerrar los ojos. Creo que esta es una misión que Alejandro pone al lector, es decir, a nosotros, que nos está impeliendo. Esta misma frase, que es del libro de Compasión, de modo similar está contenida también de modo similar en Imperios de Crueldad. No les voy a decir dónde, espero que ustedes lo descubran. Así pues, Alejandro, no me dilato más. Muchas gracias por aceptar la invitación del Centro de Santander, de la Asociación Católica de Propagandistas, y estoy seguro que con lo que nos vas a contar ahora vas a volver a poner la actualidad, aunque pensemos que está muy atrás de hace mucho tiempo, pero vas a rescatar y poner en actualidad los clásicos como un modo de interpretación al mundo actual. Así que gracias. Muchas gracias, querido Alfredo. Ya sabes que es un placer siempre venir a Santander, y más de la mano de un buen amigo como tú. Muchos años de amistad, de peleas juntos contra molinos de viento a veces. Pero bueno, estamos en ello, no nos rendimos. La verdad es que la última vez que vine aquí me fui con muy buen sabor de boca,
como recordarás, y quería volver y gracias por darme la oportunidad de volver. Ha sido con ocasión de estos libros, ha costado, ha habido por medio la pandemia, que gracias a Dios hemos dejado atrás. Y aquí estoy para hablar de dos libros que son parte de un díptico, concebidos como un único libro, luego se han publicado en dos editoriales diferentes como libros separados, pero que son parte de un díptico. ¿En qué sentido? En que es una reflexión conjunta sobre la compasión y la crueldad, donde una llevó a la otra. En realidad el libro, y voy a hablar poco de los libros, voy más que a hablar de los libros a dar una conferencia propiamente dicha, porque aunque me apoyaré en los libros de vez en cuando, hemos querido, Alfredo y yo, no hacer esto como una presentación de libro al uso, hemos preferido otro formato. Por cierto, quiero dar las gracias al Ateneo, que se me ha olvidado decirlo. Muchas gracias al Ateneo por acogernos. Bien, como decía, no voy a hacer una presentación del libro al uso, voy a hablar de los temas sobre los cuales hablo en los libros, pero de una manera distinta como lo hago en los libros, porque quizá algunos de ustedes o de vosotros los hayáis leído o los penséis leer, y no quiero caer en esa presentación al uso. Lo que voy a hacer es hablar del tema de los libros, de la crueldad y la compasión, con imágenes, que es algo que, por desgracia, no ha sido posible, dado los costes editoriales, pues al menos en estas primeras ediciones se han editado sin imágenes. Espero que en futuras ediciones sea posible insertar unas 30 imágenes que seleccioné en su día y buena parte de las cuales voy a abordar en la conferencia. Hace calor, estamos ya en julio, no voy a hacer algo muy pesado con textos, que sí podría haber hecho en otro contexto. Va a ser algo duro, aviso, porque algunas de las imágenes son muy duras. Es curioso porque incluso siendo imágenes de sufrimiento ocurrido hace miles de años y no de la guerra de Ucrania, todavía uno no deja de verlas sin que le afecten, al menos me pasa a mí así. Bien, pero antes de hacer ese recorrido por imágenes y comentarlas, unas brevísimas palabras que creo que son necesarias sobre por qué he escrito estos libros. Vamos a ver, brevísimamente. Yo parto de la base de una reflexión sobre el origen ético del humanismo. En concreto, a mí el que más me interesa es el humanismo cristiano, pero en general me preocupa y me ocupa todo lo que es el humanismo en el sentido doble del humanismo clásico, las humanidades clásicas grecolatinas, los estudios liberales, los estudios humanitatis que se dicen, lo que llamamos letras, que como bien saben están siendo acosadas hasta el punto de casi desaparecer de planes de estudio y en general del horizonte educativo e intelectual de España y de buena parte del mundo. El famoso fenómeno de la cultura woke está llevando por un lado un año cero cultural donde se cuestiona en Estados Unidos, en Inglaterra, en buena parte de Europa, que un niño tenga que leer la Ilíada por una serie de razones ideológicas. El mundo woke considera que todo lo que es el mundo clásico, por supuesto el mundo medieval les parece aún peor, es heteropatriarcal, machista, homófobo, en fin, todos los tópicos que puedan imaginarse. Y por tanto hay una especie de cultura de la cancelación que está haciendo que el legado clásico esté sufriendo ese mismo proceso de cancelación que la Edad Media cristiana, por ser cristiana, y esto es demostrable historiográficamente, sufrió en el siglo XVIII y XIX. Ahora, 100 y pico años después de que el mundo medieval fuera sometido a un proceso necrolegendario de damnatio memoriae, según el cual todas las desgracias, el oscurantismo, la represión de la luz, la libertad, el pensamiento vienen de la mentalidad inquisitorial medieval, ahora se está realizando el mismo proceso con el mundo clásico. Bien, todo esto tiene a su vez que ver con la cuestión de si uno debe de mirar la historia desde una perspectiva humanista plenamente o no. Y me explico. Como he dicho, el humanismo es por un lado las letras clásicas. Eso es bien sabido. Pero no siempre se cae en que, tanto etimológicamente como culturalmente, humanismo y humanitarismo nacen del mismo tronco y, de hecho, especialmente en algunos filósofos del mundo clásico y, desde luego, en la Edad Media y en el Renacimiento con el humanismo cristiano, son dos caras de la misma moneda. Humanismo y humanitarismo van juntos. Mi tesis, que no es mía, es de muchísimos autores en los cuales he buceado estos años, Pieper, Gilson,
la lista es larguísima, es que si uno abandona las humanidades clásicas, probablemente también se debilite su perspectiva humana, en el sentido de tener humanidad. ¿Qué ocurre? Que por otro lado, y es porque esto es complejo, como toda verdad está llena de matices, las verdades sencillas no son para personas cultas, son para personas incultas, y estoy seguro que todos los que están aquí no quieren... yo he dicho que soy propagandista, somos una asociación católica de propagandistas, pero no hacemos propaganda en el sentido malo de la palabra propaganda. Propagamos algo, no intentamos colar consignas, intentamos vender productos propagandísticos. Por eso, como digo, las verdades son complejas. Al mismo tiempo que es cierto que el legado humanístico clásico es básico de la cultura occidental y sin él no seríamos Occidente ni seríamos lo que somos, y esto incluye el humanismo en el sentido humanitario, el sentido de considerar la dignidad, los derechos humanos, la tradición de derechos humanos, pero, y esta es la base de Imperios de Crueldad, del otro libro, en el humanismo clásico hay una bomba de relojería, por así decirlo, que es que en una parte de él, en la tradición podemos decir no socrática, o no socrático-estoica, si queremos ser más específicos, hay toda una ética de la violencia unida a una ética de la excelencia, la arete griega, la virtus romana, que implica que el más fuerte siempre tiene razón y que virtud no es virtud en el sentido socrático cristiano, un comportamiento ético, moral, que busca el bien de los demás, sino virtud es excelencia, es decir, que aquel que es mejor que los demás en el sentido de más fuerte, más poderoso, más rico, más apuesto, más sano, los aristoi, los mejores, son los que realizan actos virtuosos, de manera que los héroes, el mito heroico que vincula virtud y heroísmo, ¿qué implica? Que Aquiles, como todos los héroes del mundo mitológico, pero también los grandes conquistadores, Alejandro Magno, César, los grandes héroes a los cuales admiramos, y yo admiro aún después de todo lo que he aprendido sobre ellos, el lado oscuro de ellos, pero también los héroes de la épica germánica, de la saga o de la Edda vikinga, son casi sin excepción, y en esto los de la cultura de cancelación, estos woke, en esto se aciertan, ahora veremos qué crítica hay que hacerles, son sin excepción, o casi sin excepción, violadores, ladrones y asesinos. También podemos añadir esclavistas y una gran lista, larguísima lista de barbaridades. Si uno repasa desde nuestra perspectiva ética de derechos humanos el comportamiento de estos héroes, que hoy día nos parecería aberrante, incluye pues desde el infanticidio, la violación de prisioneras de guerra, el tráfico de esclavos, en fin, la lista es larguísima y casi no hay excepción a esto. ¿Qué ocurre? Que la mentalidad ingenua, adanista, woke, que viene a querer decir que esto implica que hay que cancelarlos, parte de la premisa adanista del buen salvaje, según la cual ha habido culturas humanas que para ellos son las culturas originales, lo que llaman ellos original cultures, culturas originarias. Según ellos, habría habido culturas donde esto no se habría producido, lo cual es rotundamente falso. No hay cultura humana en la historia donde no se haya dado esto, de forma más o menos sistemática, y nuevamente depende del poder que han tenido esas culturas. A más poder, más violencia, más abuso, más opresión. ¿Qué ocurre? Que claro, uno puede sacar muchas conclusiones de esto. Si alguien quiere en el coloquio, entiendo que va a haber posibilidad de coloquio, ¿no? Podemos debatirlo, pero los antropólogos estudios antropológicos son bastante tozudos. De 5.000 culturas estudiadas antropológicamente, apenas una decena de 5.000 no practican alguna de estas cuestiones: sacrificio humano, infanticidio, violencia total, guerra total contra el enemigo, exterminio masivo de enemigos, violación sistemática de prisioneras de guerra, en fin. O sea, es que cae por su propio peso. Y en las culturas primitivas actuales, las que han sobrevivido, igual. Luego, la violencia es un dato permanente del ser humano. Hay un filósofo que dice que la violencia es el documento más permanente de la civilización. Pero tanto la civilización como la cultura primitiva. Esto no tiene que ver con el hombre civilizado, tiene que ver con el ser humano. Esta antropología pesimista del ser humano
el tomar conciencia de ella tras el buenismo ilustrado, la idea ilustrada de la bondad natural del ser humano corrompido luego por la cultura de la civilización, llevó a que los maestros de la sospecha convencieran a una parte de la cultura europea de que el estado natural del ser humano era ese, pero no en un sentido de un dato antropológico, sino en un sentido de que era lo deseable. Aquí hay figuras que podríamos citar, pero me quedo con la más conocida, que es Friedrich Nietzsche. Si el ser humano es un lobo para el hombre y eso es bueno, surge la idea, basada en lecturas de los clásicos, a partir de una recepción de los clásicos, que empieza en la Revolución Francesa y termina en los nazis, el nacionalsocialismo, que es muy deudor de la lectura de los clásicos, empezando por el propio Adolf Hitler, un tema que han sacado a la luz investigaciones recientes, y sobre todo de autores franceses, que es muy desconocido. Pues bien, este legado clásico, si se lee de determinada manera, si se produce una recepción de determinada manera, puede no solo partir de un dato pesimista sobre el ser humano, que ya está, por cierto, en la Biblia. Todo el relato bíblico gira sobre que el ser humano tiende al homicidio, y el que no sepa esto no sale de la Biblia con atención. Es lo que se llama el pecado original, la doctrina del pecado original. Pues bien, esto puede interpretarse de una determinada manera nietzscheana. Esa violencia no solo es consustancial al ser humano, sino es deseable, es virtuosa, que esto Nietzsche, como saben, catedrático de filología clásica en Basilea, no se le ocurre a él, lo leen los autores clásicos. Si alguien ha leído autores clásicos sabe que está lleno, sobre todo la poesía clásica, de estas ideas, pero no solo la poesía. Pues bien, y acabo con esta introducción. Hay una reflexión que habría que hacer sobre esto. ¿Coincidimos con los maestros de la sospecha en que el ser humano tiende al horror, tiende al mal? Pues la historia dice que sí. ¿Pero significa esto que el ser humano se limita a esto? Es decir, como dice Nicolás Gómez Dávila, ¿todo lo horroroso es verdadero? Pues si uno hace, pues mi respuesta es que no, porque si uno hace una historia de la compasión, y he llegado solo hasta la figura de Jesús de Nazaret, ahí he parado, porque ahora tengo que escribir la tercera parte, que es el mundo medieval y moderno, en ello estoy, pero en una historia de la compasión solo cubriendo el mundo antiguo, que no es casualidad que un libro tenga 250 páginas y otros 600 y pico, evidentemente la humanidad ha practicado mucho más la crueldad que la compasión, pero uno que descubre que a pesar de la banalización de la compasión, la banalización de la crueldad, este término de Hannah Arendt, la banalización del mal, ¿no? La idea que se encuentra en los nacionalsocialistas, en los bolcheviques, en los campos de concentración, pero que también encontramos atención en el mundo antiguo, la banalización, ahora vamos a ver imágenes de la crueldad cotidiana, personas absolutamente ejemplares, virtuosas y morales, admirables desde todo punto de vista, como esos buenos padres de familia de los cuales habla Hannah Arendt, que eran ejemplares hasta que entraban en Auschwitz y se dedicaban a masacrar gente de forma inmisericordia. Pero esta banalización de la crueldad, que es parte de mi libro, tiene también que ver con una reflexión que yo hago sobre la banalización de la compasión. Y termino con esta reflexión y paso ya al repaso de imágenes que creo que ayudará a entender qué es lo que quiero yo decir. La banalización de la compasión, ¿en qué consiste? En que tras la banalización de la crueldad propia de los maestros de la sospecha, la convicción que comparte luego Mayo 68, Foucault y discípulos de que el ser humano es incapaz de bondad desinteresada, que toda bondad es interesada, que siempre hay un motivo ulterior, que por tanto el bien no existe, lo único que existe es el mal. Esto ha llevado, por reacción pendular, a unas políticas de la víctima, a un discurso de la víctima en los últimos 40, 50 años, precisamente post-Mayo 68, pero también como una especie de reacción que inicialmente fue genuina y sana, que fue la Declaración de Derechos Humanos, la reacción al horror del totalitarismo, la Segunda Guerra Mundial, producen una respuesta sana de volvamos al conceptos universales o la dignidad universal del ser humano. Pero eso, llevado al extremo, post-Mayo 68 y ahora en nuestro tiempo, que les voy a contar, lo viene a diario, ha generado una banalización de la compasión, la llamada solidaridad, éticas de la solidaridad, donde la condición de víctima te da la razón, donde el sufrimiento te hace verdadero. Es decir, si se fijan, es justo el péndulo, es el opuesto pendular contrario a la lógica nietzscheano-heracliteana o homérica, según la cual
ser fuerte te da la razón. El fuerte, el excelente, el aristócrata, el rico, el valiente, puede violar, puede oprimir, puede esclavizar, porque todo lo que hace es bueno por definición. Porque la bondad no está en lo que hace, sino en su ser. Recuerden que la ética socrática y cristiana, la del Evangelio y la de Sócrates, consiste en que yo soy bueno si hago actos buenos. Si no, da igual que yo sea Cristiano Ronaldo o Rafa Nadal. Cristiano Ronaldo, Rafa Nadal hacen una barbaridad, queda marcado por el estigma de la iniquidad. El héroe antiguo, como el héroe nacionalsocialista, si es ario, está en las SS y toca de memoria Beethoven, porque además tiene 3 carreras, habla 5 idiomas, típico oficial SS, por cierto, todo lo que hace será perfecto. Pues esto ha producido un efecto colateral que es pendular, en el sentido del otro extremo, que es que toda víctima o toda persona perteneciente a un colectivo victimario, victimizado, y algunos han hecho de esto una forma de vida, como saben muy bien cualquiera que lea las noticias, dices por necesariamente la verdad. Y tiene razón. De manera que en nuestra sociedad se ha producido la situación contraria a la del mundo clásico o la de la Alemania nazi. Uno aparenta, aunque no lo sea, ser víctima, ser débil, ser un oprimido. Esto que ha hecho que se esté llevando a extremos ridículos lo que es la ética de la empatía. La empatía, que es la que nos hace humanos, recuerden el concepto de humanidad, humanitas, clásico y cristiano, esa empatía con el que sufre se está prostituyendo a diario de tal forma los medios de comunicación, los partidos políticos y los colectivos que viven de ser víctimas, que da asco. Esa náusea de la que hablan los filósofos de la sospecha, esa náusea que sentía Nietzsche, ahora le haría vomitar a diario, porque los maestros de la sospecha, en el fondo, es una reacción ante el buenismo hipócrita, falsario del 19. Pero es que lo de hoy es muchísimo peor. Por un lado, es un avance en la empatía hacia el sufrimiento. Hoy recuerden la foto, yo siempre pongo ese ejemplo, la foto de la niña del Napalm de Vietnam, cómo cambió el curso de la guerra. Eso es bueno. El mundo romano, como ahora veremos, a la niña del Napalm le habría hecho una estatua y la habría puesto como un trofeo de guerra en esa explanada que hay en el Capitolio, donde está el obelisco y está el monumento a Lincoln. Ahí habrían puesto a la niña del Napalm para presumir de qué poderosos somos. Eso era el mundo grecorromano. Bueno, todas las culturas antiguas hacían lo mismo. Ahora no soportamos ver el sufrimiento, pero ¿qué ocurre? Que hay una hipocresía institucional derivada de ello, porque se mezcla sufrimiento auténtico con sufrimiento ideológico, la cultura de la víctima falsa. Y ante esto también escribí Compasión, porque por un lado quiero reivindicar que el ser humano, y hay ejemplos en la historia, ha sido capaz de heroísmo compasivo, es decir, un heroísmo que es superando todos los condicionamientos sociales, culturales, hacer el bien al que te puede perjudicar, que ese es el verdadero heroísmo compasivo, que implica compasión, es decir, sufrir con el que sufre. No es una solidaridad de postín, no es una solidaridad fácil, es implicarse en el sufrimiento del otro. Esta es la verdadera compasión. Y esto ha habido seres humanos en campos de concentración, en campos de esclavos, en mataderos de toda la historia que han hecho esto. Luego es posible hacerlo. La historia demuestra que esto se puede hacer. Ha habido miles de seres humanos que han ido contra esa tendencia del ser humano a aprovecharse del otro, lo que llama Simone Weil la ley de la gravedad humana. El ser humano tiende, por una ley de la gravedad, a aprovecharse del más débil, a dominar y oprimir al más débil. Es una tendencia humana. Los cristianos creemos que es por la caída, pero es un dato olvidado muchas veces en la antropología. Pues bien, contra esto se puede luchar y se puede vencer esta tendencia. Y esto es también la historia de la compasión. Y sin más preámbulos, dejo la parte teórica, pero que creo que era necesaria, y voy a intentar, aquellos de ustedes o de vosotros que podáis pensar que estoy exagerando, pues creo que las imágenes, estas que no están en el libro, van a al menos haceros dudar de si quizá algo de lo que he dicho puede tener fundamento, y que realmente ese mundo, el mundo antiguo, esa, valga la redundancia, esa sociedad del mundo antiguo, no les va a traer recuerdos y no les va a traer a la mente ciertas asociaciones con los totalitarismos del siglo XX, que es una de las tesis de Imperios de Cruella. Bien, voy a empezar con excavaciones arqueológicas. En el 19 y el 18, una de las cosas que explico en el libro Imperios de Crueldad, dedico 60 páginas, es
Intento explicar cómo los autores de la Ilustración de la Revolución Francesa y luego, sobre todo, los filósofos de la sospecha y ya luego el nacionalsocialismo, intentan reivindicar una antigüedad de un tipo o de otro. Pero en todos los casos hay una legitimación de la masacre, una legitimación de la violencia política por el bien del Estado, por el bien común. Bien, esto era fácil porque en principio lo que tenían en la retina era los horrores de la Edad Media. Si uno lee historiografía del 19 y 18, empezando por los grandes historiadores del 18, del siglo XVIII, de la Ilustración, y acabando los del 19, de cualquier cultura y nacionalidad, todos ellos ponen el acento en la Inquisición, en la quema de brujas, en aspectos de este estilo. Pero no se hablaba de la crueldad del mundo clásico. Era algo que intelectualmente se sabía, incluso se defendía, pero no aparecía artísticamente o no aparecía en la retina. Se pensaba más en las mazmorras inquisitoriales. La arqueología del siglo XX ha cambiado esto. Hay muchísimos ejemplos, voy a poner los más espectaculares. La foto es muy mala, pero es que es de 1911. Esto es una excavación en el puerto de Falero, cerca de Atenas, una excavación francesa, que descubrió que contra lo que se pensaba en el mundo de la Atenas, cuna de la democracia, se crucificaba a gran escala, igual que en el mundo romano, cosa que no se era consciente. Entre otras cosas porque los términos que usaban las fuentes clásicas para crucificar eran equívocos. No estaba claro que eso significaba la crucifixión. Se vio que estos eran crucificados, simplemente que la forma de la cruz era distinta, pero sufrían el mismo tipo de brutalidad que los crucificados romanos. Son los famosos crucificados de Falero, donde los restos revelan el intenso sufrimiento, similar al crucificado romano, que habían sufrido estos condenados. De este año, luego había excavaciones en medio, pero entre esta de 1911 y esta, que es de hace unos meses, también cerca de Falero, por cierto, estas encontradas hace unos meses solo, este hallazgo, son 80 esqueletos maniatados, que son los ejecutados de la conjura de Cilón. No es seguro, pero los arqueólogos que han encontrado este yacimiento, estos restos, están casi convencidos, bueno, con casi absoluta seguridad, de que son los conjurados de Cilón, que es una revuelta que hubo en Atenas en el siglo VII a.C. Bien, esta ejecución masiva revela la facilidad con la cual se producía a masacres de prisioneros que estaban, como ven, se ve muy bien, maniatados. Personas indefensas que se han implicado en una conjura política, son ejecutados sin más, es decir, no son caídos en combate. Son simplemente ejecutados de forma brutal y maniatados. Aquí se ve muy bien cómo están maniatados. Claro, estas imágenes son las que uno espera del terrible mundo medieval, o incluso de Asiria. No se las espera de la Atenas clásica. Otro hallazgo reciente de los últimos años está en Pydna, Macedonia, una fosa común de esclavos. No es que sea muy espectacular la foto no dice mucho, pero la investigación de los que la hallaron ha revelado que entre los esqueletos hay esqueletos de niños, 10, 11, 13, 14, 15 años, que al igual que los adultos se ve que habían sufrido una vida no son ejecutados, son gente que muere por causas naturales, entre comillas. Muy entre comillas. Su muerte es fruto de los tratos sufridos como esclavos. Todo tipo de castigos físicos brutales, dietas alimenticias de supervivencia, trabajo 16 horas al día, en fin, todo tipo de situación que revela el hallazgo arqueológico, el estudio de sus esqueletos. Otro hallazgo arqueológico de los últimos años, no el grafiti es más antiguo, es un grafiti que se encontró en las paredes de Puteoli, un crucificado, lo cual es revelador, pero no me interesa. Simplemente no he de detenerme mucho en esto. Ya he hablado de la crucifixión y cualquiera de ustedes tiene muy claro que se crucificaba en el mundo antiguo. Quizá no tanto lo tenían para el mundo griego, pero luego sí para el mundo romano. Pues bien, por cierto, este dato seguro que lo conocen, pero hay evidencia en las fuentes romanas de crucificados a escala de 5.000, 10.000 en una única decisión política. La más célebre es la de Craso, la rebelión de Espartaco, pero hay otras. Crucificados a escalas industriales. Bien, pongo esta imagen porque Puteolis era célebre por este graffiti
o grafito, pero ahora la excavación del foro de Puteoli, que hoy día Puzzeoli, cerca de Nápoles, se ha encontrado algo que, como tiene copyright, no lo puedo usar, es de un investigador norteamericano, que se dedica no a la historia de la violencia, sino a la historia de los mercados, la historia económica del mundo romano. Pues bien, este hombre ha encontrado en el foro de Puteoli publicidad que él pensaba inicialmente que era simplemente una contrata típica de que arrendaban esclavos para servicios funerarios, porque el incipit de lo que es imagínense una especie de placa, en letra uncial romana, en piedra, en el foro, porque era publicidad, igual que hoy día tenemos carteles, pues ellos tenían esto, y era de una funeraria, y hasta que no lo investigó no se dio cuenta que no era realmente una funeraria al uso, era una empresa de torturadores y verdugos a domicilio. Esta empresa detalla en la lápida que se ha encontrado los servicios que prestaba y los materiales que usaban. Son expertos, tienen operarios expertos en crucifixión, en quemar vivos, en torturas de todo tipo, que además detalla los instrumentos de tortura, de esclavos. Es decir, cualquier dueño de esclavos en el mundo romano, y eso ya se sabía, pero claro, esta evidencia es que es espectacular, ¿no? Porque una cosa es saber por las fuentes que de iure el derecho romano permitía, y esto solo Adriano introduce alguna modificación, en el sentido de que hay que dar alguna explicación, se acaba en la muerte del esclavo, pero esto es del 130, llevaba ya el mundo clásico, estaba ya casi a punto de terminar, pero hasta la legislación de Adriano, que simplemente hace una brevísima y mínima inserción de un matiz, pero realmente el ius utendi et abutendi del amo sobre el esclavo era absoluto. Implicaba, pues eso, poder contratar una empresa, si no lo quieres hacer tú mismo, para torturar, quemar vivo, crucificar a tu esclavo a discreción. Es decir, que los esclavos, que eran esas cosas que hablaban, podían ser sujetos a una situación de campo de concentración de forma legal. No solo eso, si eran esclavos sexuales, esclavas sexuales, podían ser sometidos en los infames sótanos, las ergástulas famosas de esclavos, a esto que hoy día consideramos que son monstruos, y bien que hacemos. Recuerden cuando aparece en Montana, este es el típico noticia o películas norteamericanas, aparece en Montana, digo un estado norteamericano que ocurre más en Estados Unidos que en Europa, un tipo que tiene atadas con esposas a mujeres que ha secuestrado y las tiene 20 años a su disposición como esclavas sexuales. De vez en cuando aparecen monstruos así, ¿no? Pues eso es un sujeto que podría legalmente y públicamente hacer eso en Roma o en Grecia. Esto es el mundo clásico. A la vez es un mundo maravilloso, lleno de luz, de sabiduría, de ciencia, de arte, de belleza, del cual yo personalmente estoy enamorado, pero también es esto, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que se ha cargado tanto las tintas en las sombras de otras épocas, instituciones y realidades que han tapado el lado oscuro del mundo clásico, porque esto no era posible en la Edad Media. En la Edad Media estaba la Inquisición, sí. Por cierto, se podría hablar de que la Inquisición fue mucho menos de lo que se suele pensar, pero esto no era posible, no, era inconcebible. Bien, otras cuestiones, literatura e imágenes. Estos son cantos de la Ilíada. Simplemente, porque no quiero que no haya tiempo luego para el coloquio, mencionar cómo en estos cantos vemos, por un lado, la ternura, una ternura maravillosa. Por ejemplo, el canto 6, pues hay una parte donde se habla de cómo se produce lo que algunos especialistas consideran una de las primeras narrativas de la paternidad, cuando Príamo le pide a Aquiles el cadáver de Héctor para darle honras fúnebres, bellísimo, conmovedor. Pero al mismo tiempo hay una retórica, una narrativa de la crueldad y la venganza y misericordia. Por ejemplo, en ese mismo canto sexto, cuando Agamenón le dice a su hermano, también rey Menelao, dice: tierno hermano Menelao, ¿por qué te preocupas así de estos hombres? ¿Acaso han hecho contigo lo mejor en tu casa los troyanos? Que recuerde, lo que han hecho es raptar a una mujer, no han hecho nada más que eso.
Ojalá ninguno escape del abismo de la ruina ni de nuestras manos, ni siquiera aquel al que en el vientre lleva a su madre, ni aquel que huye. Incluye a los niños en el vientre de su madre la venganza. Que a la vez todos los de Ilión, es decir, los de Troya, queden exterminados sin exequias y sin dejar traza. En el canto 24 dice: Andrómaca de blancos brazos inició el llanto mientras sujetaba la cabeza del homicida Héctor en sus manos. Esposo, te has sido joven de la vida y viuda me dejas en el palacio. Todavía es muy pequeño el niño que engendramos tú y yo, desventurados, y no confío en que llegue a la mocedad. Antes esta ciudad hasta los cimientos será saqueada. Pues has perecido tú, defensor, que la protegías y guardabas a los niños pequeños y a las vulnerables esposas, a quienes ahora pronto llevarán a las huecas naves y a mí con ellas. Se refiere a que van a ser esclavizados. Tú también, hijo mío, o bien a mí, me acompañarás donde tendrás que trabajar en labores serviles, penando bajo la mirada de un amo inclemente. O bien un aqueo cogido de la mano te tirará de la muralla, horrenda perdición. Bien, en la Ilíada no aparece el destino del hijo de Héctor y Andrómaca, pero en otras tradiciones literarias griegas se dice que en efecto al bebé, al hijo de Héctor, lo arrojaron de la muralla, lo asesinaron tirando de la muralla, y el destino de Andrómaca fue ser esclava sexual. No le sirvió de nada ser la esposa del príncipe de Troya, fue convertida en concubina, como todas las demás troyanas, algunas cuales fueron violadas in situ durante la toma de Troya. A uno dirá, esto es leyenda. Esto, evidentemente, la Ilíada no es historia, es leyenda. Pero es el modelo ético que ellos tenían, porque la Ilíada es con lo que aprendían a leer y escribir. Es el modelo que tienen en la cabeza cuando se les educa y se les instruye en lo que es el concepto de arete. Por tanto, los débiles no tienen, podemos decir, derecho a la empatía. Ejemplos, pues hay muchísimos. Siempre pongo este porque es el que me parece más gráfico. La decoración de la visual, lo que es la imaginería visual de la Ilíada, pues pasa por... perdón, he tocado algo. Pasa por vasos de cerámica donde se recogen estos motivos. Esto es para estar en, evidentemente, es arte doméstico, vaso griego de Miconos, siglo VII a.C. Pues aquí se ve la caída de Troya como un héroe aqueo. Recuerda que los aqueos son los buenos. Son los héroes que canta los griegos, que son sus descendientes. Cómo están saltando con una espada a un bebé arrebatado de los brazos de su madre. Esto es la percepción que tienen de la violencia. No les produce escándalo esto. Si uno viera una escena similar en el mundo medieval, o el renacentista, que es más o menos el mismo modelo ético, solo va a encontrar en un tipo de escena. Todas las escenas de niños asesinados en el mundo medieval remiten a un único episodio, que no es medieval, por supuesto, que es la matanza de los inocentes. Claro, la matanza de los inocentes, realizada por Herodes, que es el arquetipo del rey tirano, el rey malvado, el rey inicuo. No son los buenos los que hacen esto en el cambio cultural que supuso el cristianismo. Bien, una selección, en el libro Imperios de Crueldad utilizo más de 150 autores clásicos. Este es solo un ejemplo. Tito Livio, Asburbe Cóndita, reproduce la queja de los locros, que por cierto eran parte de la República Romana, estaban dentro del dominio romano, no eran enemigos externos. La queja de estos locros o locrios ante el Senado romano. Dicen: todos roban, expolian, golpean, hieren, matan. Violan a las matronas, a las doncellas, a los muchachos arrancados de los brazos de sus padres. Día tras día es tomada nuestra ciudad, día tras día saqueada, día y noche resuenan en todas partes los lamentos de mujeres y de niños que son arrebatados y arrastrados. Quien tenga conocimiento de esto se preguntará sorprendido cómo somos capaces de soportarlo y cómo no se han saciado de tales desmanes quienes los cometen. Esto con provinciales romanos. Con los que no son provinciales ocurre esto que les decía antes de la niña del napalm vietnamita, que en su arte, al igual que hacían los asirios, los romanos exhiben la violencia con los enemigos, los bárbaros, aquellos que no son considerados dignos de empatía. Es decir, la crueldad con los barbaroi, bueno, los barbaroi en griego, los bárbaros en latín, es exhibida públicamente. Es decir, lo que hoy día sería propaganda antibélica, si uno reprodujera estas cosas, sería porque está atacando al ejército, atacando al país que está haciendo esto. Piensen en el daño que haría las fotos de una fosa común, por ejemplo, a la imagen de Putin, como ya está empezando a pasar en la guerra de Ucrania.
pues hoy día se tapa. Pero no solo hoy día. Ni el servicio de propaganda de Goebbels ni el de Stalin enseñaron nunca fotos del Gulag o del Holocausto. Jamás. Ni siquiera los mayores asesinos en serie, vale, Pol Pot, Mao, busquen la lista. Ninguno exhibió su violencia, la escondió. Ninguno. Es decir, el siglo XX, con todos sus millones de muertos, ya había aprendido la lección de la hipocresía, que es hazlo pero escóndelo. El mundo antiguo, que no tiene conciencia de culpa, exhibe esta violencia. Esto está sacado de la columna de Trajano, es una mujer dacia con su hijo a merced de las tropas romanas. Hay 20 imágenes como esta laguna de Trajano, yo he seleccionado unas pocas. Piensen que esto es una selección, hay muchas más. Esto es una mujer aterrorizada, que va a ser, siguiendo la costumbre, violada antes de ser vendida como esclava, porque ese era el derecho de guerra de la época. El ius in bello era legal para la tropa romana como a la tropa griega. En fin, cuando digo Roma, piensen que esto es el mundo antiguo en general. Pueden violar a las prisioneras de guerra de ciudades tomadas al asalto, de aldeas tomadas al asalto, algo que sea por deditio, por entrega pactada. Este es Trajano, unos grandes emperadores, unos más admirados y hoy día muy de moda con las novelas históricas que están sacando sobre él. Pues le están entregando cabezas, como si fuera un jefe de Arapahoe. Cabezas de dacios. Trajano, que es uno de los hombres más admirables y civilizados del mundo romano. Esto es arte romano, propaganda romana. Es decir, ellos exhiben lo exhiben, lo presumen de ello. Piensen la violencia que hay detrás para que en su arte esto sea representado de esta manera tan absolutamente brutal. Muro de Adriano, famoso muro construido para frenar a los pictos y alejarles de la provincia romana de Britania. Hay muchísimos relieves, bajorrelieves como este, pero este es uno muy llamativo. Caballería auxiliar romana pisoteando bebés pictos, mujeres y bebés pictos. Aquí se ve muy bien la poca consideración que los tenía. Hay de estas muchas imágenes. También en el limes renano hay decenas de imágenes, sobre todo en tumbas de jinetes auxiliares, donde se presenta al jinete pisoteando víctimas civiles. Moneda de oro de Augusto, un germano vencido entrega a su hijo como cautivo al emperador. Una escena que repugna, ¿no? Pensar en la entrega de niños como cautivos, pues aquí el propio emperador la exhibe, presume de ella. Vamos a dejar la violencia contra bárbaros o contra extranjeros. Vamos ahora a la violencia como espectáculo. De esto hay poquísimo conservado, quizá porque algunas imágenes se hirió la sensibilidad de los que las encontraron en el mundo medieval y renacentista y desaparecieron, pero algo ha sobrevivido. Este es un mosaico que representa un aspecto menos bonito. Bonito, entiéndaseme, bonito en el sentido de que tiene la belleza del combate, de la épica, la lucha de gladiadores. Hay que reconocer que tiene su belleza, pues es un combate entre dos personas a muerte, que puede tener más belleza que el boxeo con la brutalidad de la época. Pero son dos personas que se juegan la vida. Tiene su belleza, eso hay que reconocer. Más allá de la brutalidad de obligar a dos personas a matarse porque están obligados. Algunos eran libres, porque casi todos eran esclavos o prisioneros de guerra, a los cuales se les obligaba a hacer esto. Pero hay algo peor, más sangriento que la lucha de gladiadores, que el munus gladiatorum, que es la damnatio ad bestias, que normalmente no se le presenta tanto. Hay quien piensa, que tiene lecturas de historia del cristianismo, pues hay quien pueda pensar que eso se lo hicieron a los cristianos. A las decenas de miles de víctimas cristianos, pues una parte murió como espectáculo público en el circo de las ciudades romanas. Pero a veces no se es consciente de que esto era la damnatio ad bestias era una condena muy habitual y que no solo se aplicó a cristianos, no era excepcional, que te arrojaran atado a un poste a las bestias y que la gente, y aquí viene la parte más dura de sobrellevar, pagaba por ver esto. Esto era una especie de espectáculo que se insertaba junto a la lucha de gladiadores y otros espectáculos de luchas de fieras, y esto además se conserva precisamente también en Puteoli, anuncios. Hay un anuncio de estos de Puteoli que son todos para quitar el sueño a cualquiera, donde se explica que en el espectáculo circense de gladiadores va a haber también ejecuciones. Piensen que hasta mediados del siglo XX todavía en las plazas públicas de buena parte de Europa la gente se apelotonaba para ver el garrote vil o la guillotina. Todavía la gente de hace 70, 80 años, y no digo del siglo XIX, XVIII, XVII, le gustaba ver espectáculos públicos de ejecuciones.
Era algo que hasta niños se llevaban a ver ejecuciones. Luego, nuestra sensibilidad hacia la violencia ha cambiado mucho, pero es que esto es pagar decenas de miles de personas para ver cómo una persona es descuartizada viva en directo. Bueno, antes de cerrar, y porque voy a cerrar con el cambio ético, una última reflexión que no quiero dejar pasar sobre esto. Los mayores especialistas en lo que es el circo romano, lo que es el mundo del circo romano, que era un espectáculo de masas, como saben, el gran espectáculo de masas de la época, junto al hipódromo, han determinado estadísticamente, a partir de un cálculo, porque han podido establecer una ratio de muertos año entre gladiadores y ejecuciones, que el lugar del mundo previo a Auschwitz, parece increíble lo que voy a decir, pero es así, donde hay más sangre humana derramada por metro cuadrado es el Coliseo de Roma. Este dato en sí mismo tiene una carga inmensa. Es el lugar de la historia universal, hasta los campos de concentración nazis, donde hay más sangre humana derramada. Evidentemente eliminan campos, el cálculo, campos de batalla, se supone víctimas, no en combate, sino víctimas desarmadas, inermes, que se dice en derecho bélico, en derecho de guerra, inermes, desarmados. Me voy a cerrar con la cuestión cristiana. Pero antes de comentar este texto fundacional del humanismo cristiano, señalar algo que ya dicen los padres de la Iglesia, lo dicen 3 padres de la Iglesia, lo dicen varios pensadores medievales, e insisten mucho en ello además. Con esto, al poner el foco ahora en las bienaventuranzas y en el Evangelio, de ningún modo, y aquel que lea Compasión lo sabrá, o el que la haya leído lo sabe, en Compasión dedico varios capítulos al origen de la ética humanitaria, de la ética humanística, en el mundo clásico y en el mundo antiguo en general. Es decir, esto no es solo patrimonio cristiano, ¿eh? El cristianismo lo que hace es darle, ahora veremos, un nuevo enfoque. Pero si uno lee los diálogos socráticos, la parte de diálogos socráticos se ha determinado por los especialistas que hay una parte que refleja el pensamiento auténtico de Sócrates y otra que refleja el pensamiento de Platón. Pues si uno lee los que reflejan el pensamiento de Sócrates, ve una filosofía de la virtud muy parecida a la de Rabí Hillel, que es el gran rabino que adelanta las ideas de Jesús en algunos aspectos, o las del propio Jesús de Nazaret. En el sentido de que en Sócrates, como en Rabí Hillel, como en Jesús de Nazaret, como en algunos maestros de la compasión del mundo oriental, la compasión pasa por ejercer la virtud de una determinada manera, lo he dicho antes, por sufrir con el que sufre. Sócrates dice literalmente que más vale morir que no hacer el bien a los demás. Es decir, la raíz socrática es la misma que la cristiana y pasa por la idea de tú haces el bien, tú eres compasivo, si estás dispuesto a sacrificar tus intereses, porque si tu interés va por encima de la compasión, no es compasión. No es compasión, será solidaridad, será, búsquense el nombre que les haga, clemencia, hay varios nombres para benevolencia. De hecho, la ética de la benevolencia no es la misma que la ética, de eso hablo en mi libro, que la ética de la compasión. La ética de la benevolencia que encontramos en Confucio y que se resume en la regla de oro, esa famosa regla de oro tantas veces invocada, implica hacer el bien a los demás como quieres que te lo hagan a ti. Pero eso no implica sacrificio por tu parte. Es hacer el bien, pero no implica una dimensión sacrificial. El hacer el bien socrático, o de algunos maestros orientales, o de Jesús, implica que estás dispuesto a salir perjudicado cuando practicas esa compasión. Es sacrificial. En pazos, empatía, viene de sufrir con el que sufre. Si no sufres, no eres compasivo. Eres solidario. Está muy bien, ¿eh? Mucho mejor ser solidario que no ser nada. Pero eso no es ser compasivo. La compasión, la misericordia, que es la base de la religión cristiana, de la ética cristiana, como en general de las éticas compasivas de Oriente Antiguo, parte, y en Sócrates está muy claro, de esto. Y decía antes que los padres de la Iglesia, estoy terminando, los padres de la Iglesia insistían mucho en que Sócrates era la figura del mundo antiguo que se parecía más a Cristo. Y es cierto, tienen en común que los dos murieron libremente, aceptaron su muerte en testimonio de la verdad, en testimonium veritatis, dice el Evangelio, testimonio de la verdad. Muertes voluntarias,
que son comparadas por algunos filósofos del mundo antiguo, por ejemplo, Malabar Serapión, que se conserva su famosa carta, poniendo en relación esa muerte de Sócrates a muerte de Cristo, que son los dos episodios definitorios de la ética del mundo antiguo. Pero los dos estuvieron dispuestos a morir por sus ideas, a llevar hasta el final esa ética que defendía. Bien, el texto fundacional del humanismo cristiano lo tienen ahí, es el famoso Sermón de la Montaña, las Bienaventuranzas, donde más allá de pedir misericordia, hay algo más. Ese bienaventurado de los misericordiosos, que se repite, es la esencia de la ética cristiana. Tener misericordia, o insistir, misericordia, también en latín es igual que en pathos en griego, misericordia es tu corazón sufre, misericors, corazón, miseria, sufrimiento del corazón. Pero la misericordia cristiana, que pasa por sufrir con el que sufre, eso es evidente, y que es evidente también, esto lo sabrán todos ustedes, por eso es la base de los derechos humanos, y el que no lo sepa, pues si quiere el coloquio me lo puede preguntar, pero los derechos humanos tienen origen cristiano porque, salvo que alguien me corrija, bueno, hay un ejemplo, hay un filósofo griego que compró una vez unas esclavas para educarlas y luego liberarlas, pero es el único ejemplo, además tampoco las tenía del mercado, las tenía a mano, pero no conozco un solo caso de un filósofo griego, incluidos los más excelsos, pues por ejemplo el que fue esclavo, hay un filósofo estoico que padeció la esclavitud y no hace nada por los esclavos. Hay filósofos excelsos como Séneca que ataca la esclavitud en su epistolario, en la epistolaria de Lucilio, y no hace nada por los esclavos. Es decir, la idea de yo a desconocidos, a extraños, me voy a ir a ayudarlos, voy a cruzar las fronteras y me voy a ir al barbárico en ayudar a, no sé, a los godos o a los de Escitia, es desconocida en el mundo antiguo. Por eso otra aportación del Evangelio es la universalidad de esa bienaventuranza, es decir, de misericordia con todo el mundo. Eso incluye, para hablar al samaritano, al enemigo. Imagino lo saben todos ustedes, pero recuerden que Jesús elige al samaritano porque era peor que el pagano. Si algo consideraba peor que un goyim, un judío, era un hereje, un samaritano. Era peor que un goyim. Era lo más despreciable para un judío. Es al que elige justo Jesús para decir, a este, lo más despreciable, le vas a ayudar. Pues esto, que es una aportación cristiana, este universalismo absoluto, sin condiciones del sujeto de la misericordia, hay que añadir algo que a veces no es tan evidente en el Sermón de la Montaña, que es poner en valor lo que el mundo antiguo despreciaba. Eso que a Nietzsche le daba tanto asco, que es lo que llama la moral de los resentidos, del resentimiento. Jesús viene a decir que son los pobres, los que sufren, los oprimidos, los débiles, los enfermos, los que son santos, bienaventurado en el sentido de santo, querido, santificado por Dios. Es decir, esta idea, que es lo que llama Nietzsche la inversión de los valores, le da la vuelta a la ética antigua y dice, no solo tienes que tener misericordia, es que moralmente los que sufren están por encima de los que son felices, de los que están saciados. Esto es una auténtica revolución ética que hay que combinar con la ética de la misericordia y que está en el germen de toda nuestra tradición humanitaria, que hace que, por ejemplo, en el mundo occidental, y esto es algo que está a punto de desaparecer, pero aún queda, porque empieza a ser considerado hasta machista, recuerden, cuando se hunde un barco, las mujeres y los niños primero. Esto es ética occidental. Los niños, su sufrimiento es inaceptable. ¿Por qué? Porque son más débiles. Porque son más vulnerables. Es lo que se llama ética de la vulnerabilidad. Cuanto más vulnerable eres, más derechos tienes, más protección mereces. Esto es una idea de origen cristiano, que está secularizado, que hoy día muchos no cristianos, por supuesto, comparten, pero es de origen cristiano. No está en la ética de ninguna otra cultura. La idea de el cuanto más débil, más se te pone en valor. Y daba la vuelta, es la famosa inversión de los valores, a la tradición clásica. Por tanto, el cristianismo es una revolución ética que se basa, por supuesto, como dijeron los propios padres de la Iglesia, en una ética del mundo clásico, pero modifica completamente la mirada. Al final, si alguien me preguntara qué es el cristianismo desde el punto de vista ético, y con esto termino, diría, es un cambio de mirada. Y con eso yo creo que se resume el cristianismo, en mirar de otra manera al que sufre. Muchas gracias y siento si me he alargado en este asunto. Muchísimas gracias, Alejandro. Me repito
Que nuevamente brillante, nuevamente sugerente y nuevamente digo, no nuevamente por reiterarme, sino hacer nuevas las cosas por volver a plantearnos preguntas y en nuestros corazones. Así pues, abrimos un turno de debate. Tenemos todavía unos 15 minutos para el debate y luego, si alguno de ustedes tenemos a la entrada estos libros, si alguno quiere adquirirlo, Alejandro se prestará a poderlos dedicar. Así pues, abrimos turno de debate. Muy buenas tardes y quería directamente comentarle que me ha complacido mucho esa referencia que ha hecho de Gilel el Sabio, porque inspira muchas de los principios que cuenta el Evangelio. Concretamente, muchas de las historias están basadas en estas tradiciones de esta raíz, no sé si llamarla farisaica, pero de esta raíz. A mí lo que más me interesa es que precisamente esta raíz desarrolla el sentimiento de culpa, cosa que en la época del paganismo no existía, de ahí todo lo que decía. Y mi pregunta actual precisamente es, la sociedad actual está desarrollando unos sentimientos de culpa de muchas veces. No sé si volvemos a un paganismo, dicho entre comillas, ¿verdad? Pero una sociedad irresponsable en ese sentido. Y me pregunto si esos parámetros de sentimientos de culpa vuelven otra vez a reproducir esa violencia de la que ya existía en aquella época. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante lo que pregunta. Respecto a Gilel, es una de mis figuras favoritas. El fariseísmo tiene muy mala fama por una mala comprensión de lo que era. Realmente Jesús pertenece a esa tradición farisaica. Y se inspira en Gilel, claro, lo ha dicho muy bien. De hecho, la famosa frase que le dice al joven rico, amarás al prójimo a ti mismo, de Dios sobre todas las cosas, en esto se resume la ley, es de Gilel, está citando a Gilel. ¿Qué ocurre? Que, como he dicho antes, Jesús le da un nuevo contenido a la misericordia que no está en Gilel. O sea, él va más allá de Gilel, pero en efecto es deudor de Gilel. Y es algo que hay que poner en valor, en efecto. Por otro lado, lo que me pregunta, estoy muy de acuerdo. Por un lado hay en nuestra sociedad, porque es muy de extremos, un sector de la sociedad que por reacción al exceso de discurso de la víctima se está volviendo neopagana, en un sector de la sociedad que se puede decir que es inmune a cualquier sentimiento empático, el neopaganismo. De hecho, entre los jóvenes, yo tengo muchos amigos, yo doy clase en la universidad, y a mí lo que me llega está muy filtrado. Es la crème de la crème. De lo demás son estudiantes, perdón, que nadie se ofenda, pero son de humanidades, que para mí es ya lo más de lo más, ¿no? Pero no quiero decir con eso que los de otras carreras no sean tanto, pero yo no, eso, mis alumnos y eso yo no lo veo. Pero mis amigos, o mi hermana, que es profesora de instituto, profesores de colegios, institutos, me dicen que cada vez detectan más que hay un sector de los jóvenes que por reacción casi visceral al exceso de culpa, al cual usted aludía, están volviéndose absolutamente insensibles al sufrimiento ajeno. Y además como una forma de verbalizarlo, de expresarlo sin ningún tipo de tapujos, porque antes se ocultaba esto más, ¿no? En sentidos, es verdad, yo detecto un cierto retorno neopagano en un sector, pero que está estrechamente relacionado con el otro sector que está en la culpa permanente, que está constantemente haciendo exámenes de conciencia de cualquier cosa que hicieron sus antepasados o cualquier cosa que sea la sociedad occidental, una especie de complejo de culpa del occidental que está siendo a tales extremos que está generando lo otro. Entonces, creo que, por supuesto, los extremos hay que evitarlos, pero yo detecto las dos cuestiones. Me da mucho miedo esa nueva sensación no es la expresión correcta, esa nueva cultura de inmunidad a la culpa, de la culpa no va conmigo, me da igual o sea, casi incluso un pasotismo ético, pero que convive con otro sector que está en el mea culpa a diario y que está llevando a Occidente a tener una especie de problema de identidad, ¿no? De odio de sí mismo, ¿no? O sea, las dos cosas coinciden. No hace falta que sean todas a la vez, ¿eh?
Don Fernando, Gustavo. Por un lado, bueno, aunque alguna vez ya te lo he escuchado 3 veces, pero bueno, siempre me parece importante volver a recalcar, que nos puedas recalcar por qué resulta que la mala fama la tiene, aunque eso va a ser el objeto de tu nuevo libro, la época medieval, ¿no? De la pared oscura, negra, de falta de luces, luego llega la Ilustración y el Renacimiento, y resulta que esa fase intermedia se quedaba así, la Edad Antigua, que tú no estás desvelando cómo tuvo con sus luces y sus grandes sombras, ¿no? Y luego, por otro lado, cómo se nos quiere, igual, esto da para un libro entero, ¿no? El esfuerzo, ¿verdad?, de las sociedades actuales de recluir el cristianismo a la esfera privada, cuando de repente, si nos damos cuenta, ha sido el creador de las instituciones las instituciones civiles que sustentan nuestra sociedad. Entonces es contradictorio, es una especie de autodestrucción. Sí, claro, el problema es que esa, como decía antes, o sea, la demolición sistemática de instituciones, tradiciones culturales y éticas del cristianismo la inicia la Ilustración, la Revolución Francesa lleva a un cenit, ¿no?, de demolición sistemática. Luego hay una reacción en el 19 que lo atempera algo, y luego los totalitarismos ya vuelven con todas las consecuencias a esta especie de demolición del pasado cristiano. Pero lo llamativo es que se está produciendo eso mismo ahora con el pasado clásico, como decía antes, ¿no?, con la tradición clásica. Claro, el problema es que cuando hemos construido el Estado, por decir la institución por excelencia del mundo occidental, lo hemos hecho con derecho romano, pero a través del cristianismo. No ha sido una recepción de derecho romano hecha de forma arqueológica, historiográfica. Pues claro, cuando se hace recepción del derecho romano por Ignerio y los maestros de Bolonia y luego todos los glosadores, se eliminan las barbaridades que tenía el derecho romano, claro. Que una parte las he mencionado, hay una infinidad de barbaridades. De hecho, hay especialistas que consideran que el derecho romano, según se va purificando y se va siendo más fiel a lo que de verdad decía, en parte ayudó a legitimar la trata de negros de la Edad Moderna, los 15 y 16, cuando vuelven. Pero bueno, eso es otro debate. La cuestión es, tu pregunta va sobre, en realidad, ¿cómo es posible prescindir de lo cristiano? Pues es muy difícil, tan difícil que cuando lo intentas, y esto ya sé que más no nos ocultamos, ¿no? Está claro cuál es mi visión del mundo, ¿no? Pero hay un dato que Henri de Libac pone de relieve en un libro que les recomiendo, si no lo han leído, sobre el humanismo ateo. Hay un dato incontrovertible. Las sociedades cristianas tienen en su debe, todas las católicas, las protestantes, la Inquisición, la quema de brujas, la intolerancia contra otras religiones, sí. O también podría poner en su haber el fin de la esclavitud, porque no sé si saben que la abolición de la esclavitud está hecha por cristianos, empezaron frailes españoles, y la acabaron cristianos ingleses, cuáqueros, metodistas. Y la esclavitud es un fenómeno cristiano, y muchos cristianos no lo saben. La esclavitud no había desaparecido sin militantes cristianos que se dedicaron a acabar con la esclavitud. Como la segregación racial acabó por cristianos. Cualquiera que se lea la historia de la lucha afroamericana con la segregación racial verá cristianos por todas partes, empezando por Martin Luther King y siguiendo por todos los demás. O sea, es que esto está bien cristianismo. Pero claro, cuando uno elimina el elemento cristiano y lo intenta erradicar, o sea, en políticas de erradicación, y a alguno de los que me oyen, pues a lo mejor no le va a gustar oír esto, pero la historia dice esto, ¿no? Llega el terror de la Revolución Francesa, el terror jacobino, 1792-1795, 30.000 guillotinados, que multiplica por 10 todos los ejecutados por la Inquisición española en solo 3 años. Es decir, la Inquisición española en 300 años ejecuta a 3.000 personas, 3.000 y pico. El terror guillotina en solo 3 años 30.000. Pero eso hay que añadir el genocidio de la Vendée, el primer genocidio de la historia postclásica, la Vendée, tenía unos 120.000 muertos, incluidos niños. Entraban en las columnas del terror y asesinaban mujeres y niños sin dejar a una sola persona viva.
Eso hizo la Revolución Francesa. Primer intento de descristianizar una sociedad de forma total, de erradicación del cristianismo. Segundo intento, el bolchevismo. Gulag, bueno, les voy a hablar de los 100 millones de muertos del comunismo, ¿no? Se lo saben, aunque solo sea por el título del libro. Y luego está el nacionalsocialismo, que es el tercero. Y ya vimos cómo acabó, ¿no? Luego, cada vez que se construye una sociedad atea, militante, que intenta erradicar a Dios o a la religión, cualquier horror de las cruzadas, la Inquisición, se queda en una absoluta anécdota. Desde el punto de vista del historiador, ¿qué ocurre? Que aquel que es humanista, sea cristiano o no, toda institución o toda eliminación de persecución de personas, opresión de personas, aunque sean muchas menos, es motivo de vergüenza. Y el cristianismo tiene esa vergüenza de que en el nombre del amor ha matado, ha torturado, ha asesinado, ha hecho guerra a su religión. Sí. Ahora, dicho esto, yo lo comparo con todas las sociedades no cristianas. Y ya sé que esto sonará propaganda, somos miembros de la Asociación Católica Propagandistas, bueno, pues a lo mejor no somos muy creíbles por eso. Miren estadísticas, vean libros hechos por no cristianos sobre estadísticas del terror y son irrebatibles. Lo siento, pero la estadística del terror es irrebatible. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno intenta prescindir de esa memoria cristiana que viene el terror, porque claro, es arrancar tus raíces de una forma tan inhumana, tan antinatural, que tiene consecuencias, claro, tiene consecuencias. Y esta es mi respuesta, no sé si es la que buscabas, pero es lo que se me ocurre decir. Me permito, mientras va a hacer esa pregunta, completar la respuesta o entrar un poquito al quite de la conversación. Efectivamente, el nombre del amor es el Evangelio, es la institución de la Iglesia, que en cierto modo, pues por eso es una sociedad perfecta. Pero está compuesta por personas y personas inclinadas al mal. Y por eso ocurre esto, que ocurren esos malos actos. O sea, una cosa es comparable con la otra, pero es porque hay una impronta en nosotros que nos inclina y por tanto por eso tenemos que enmendarlos y ser más virtuosos. Sí, bueno, simplemente es por ser al quite. Por favor. Sí, me gustaría preguntarle qué explicación le da usted al aumento de noticias de asesinato actualmente, con posterior descuartizamiento. Es algo que a mí, por ejemplo, me llama la atención. La persona es troceada, tirada a la basura como si fuese una cosa despreciable, ¿no? Pues la verdad es que no sigo el tema como para tener una opinión. O sobre otros temas sí tengo opinión, pero ese en concreto no me puedo pronunciar porque desconozco las circunstancias, no sé si realmente es significativo el aumento, con qué tiene que ver. No le puedo responderlo así. Ya con esto, una última pregunta. Gracias, Alejandro. Una cuestión. ¿Juzgar el pasado con la perspectiva del presente es un acierto, es un error? Estoy pensando, por ejemplo, en Aristóteles. Dice maravillas de la ética, pero tenía esclavos en su casa. Este tipo de cosas, vuelvo al principio, ¿se puede juzgar con los derechos humanos en la mano el pasado histórico? Yo creo que sí, por eso he escrito estos libros. Lo que ocurre es que hay que explicar algo previamente. Es decir, si uno hace historia, o historia de la filosofía, Claro, este es un debate que yo tengo con colegas míos historiadores que no acaban de entender que yo escriba este tipo de libros, aparte de los otros. Si ven mi bibliografía, pues yo tengo publicados más de 50 artículos y en ninguno hago un juicio ético sobre lo que relato o describo, analizo, porque el historiador, en principio, cuando investiga, su oficio es levantar acta notarial fría y aséptica de lo que ve. Y ahí, que yo sea católico o no, debe ser indiferente. A mí lo único que me tiene que mover es descubrir una verdad objetiva científica, ¿no? Con un método científico, que las ciencias sociales tienen un método científico. ¿Qué ocurre? Que al mismo tiempo que uno hace historia científica aséptica, donde todo presentismo es el pecado mortal del historiador, el presentismo en el sentido de juzgar a Aristóteles con criterios actuales,
Porque además, entonces no quedaría, que es lo que hacen el movimiento woke que ha hecho, hace eso, ¿no? Pues entonces no queda títere con cabeza. Gallo Julio César, que es uno de mis personajes favoritos, ¿no? Yo creo que es el estadista más grande de la historia, el que más admiro, desde luego. No éticamente, pero sí como por grandeza personal. Es un genocida. 1 millón de muertos en la Galia y otro 1 millón de personas, mujeres y niños vendidos como esclavos. O sea, es que, y Alejandro Magno parecido. O sea, es que no te queda títere con cabeza, salvo San Francisco, o sea, los santos de la Iglesia y unos grandes hombres de otras culturas, pero en principio apenas quedaría porque se han manchado tanto las manos de sangre. Claro, eso sería ingenuo, naif, y eso es el problema woke, ¿no? Ahora bien, si uno hace historia de la ética, que es lo que son estos 2 libros, cuando uno hace historia de ética y no hace historia de las ideas, yo hago historia de las ideas. Les invito a leer un libro mío o un artículo mío de lo que hago normalmente, que no son estos 2 libros. Esto es una cosa excepcional. Yo no emito opiniones ni juicios, porque no es mi trabajo. Yo describo las ideas medievales, las ideas... Por ejemplo, tengo artículos sobre la Guerra Santa en el mundo medieval, tengo una decena, y nunca me pronuncio moralmente sobre lo que describo y analizo. Lo que quiero es que entiendan, se llama Historia de las ideas en contexto, cómo pensaban ellos. No soy yo quien debe de decir si eso está bien o mal. Pero si uno hace una historia de la ética, de género ensayístico, lo que tiene que hacer es tomar posición. ¿Por qué? Porque lo que decías, por ejemplo, Aristóteles. Aristóteles no era un monstruo, Aristóteles era un hombre muy avanzado moralmente para su tiempo. Como Cayo Julio César, que por ejemplo con los romanos es un hombre de una clemencia extraordinaria con sus enemigos. Ocurre que con los bárbaros lo habían educado tenía en la cabeza que el bárbaro no tenía derecho a nada. Igual que Aristóteles pensaba que el esclavo era una cosa que hablaba. Pero eso no les vuelve monstruos, es su sociedad la que está hecha de estructuras monstruosas de crueldad, no ellos. Entonces, lo que yo juzgo no es a las personas. De hecho, creo que no hay ningún juicio sobre personas en los libros. Juzgo esos criterios éticos porque parto de la base de que o eso que llamamos dignidad humana no es un producto cultural, histórico, que sea aplicable o no, no, es mi profunda convicción que ese es un criterio de verdad, un criterio ético, universal, intemporal. Entonces, yo sí me puedo permitir juzgar esas sociedades, esas ideas, desde ese criterio ético, no desde el presente, porque además mis ideas no son las de esta época, cuidado. Yo juzgo desde unas ideas que son intemporales y que están formuladas por Sócrates, Tomás de Aquino, San Agustín, o Simone Weil o Martin Luther King. O sea, que es que son intemporales. No soy un occidental del siglo XXI que se sube en un pedestal y desprecia todo lo anterior. Eso precisamente va contra todos mis instintos, porque yo más bien tiendo a ser una persona que valora la tradición y lo antiguo. Por eso también he puesto en valor entonces, esta sería la explicación. Pero claro, es todo muy de matices, porque la frontera entre lo que yo hago y volverse un moralista presentista, progresista, que considera que nuestra sociedad se puede permitir juzgar otras, la frontera es muy, muy fina y es fácil cruzarla. Soy consciente del peligro, pero aún así he tenido la osadía de meterme en este charco porque creo que era necesario hacer esta ética de la compasión y de la crueldad. Pero soy consciente del peligro que apuntas, muy, muy consciente. Pues lo vamos a dejar aquí. Primero agradecerles a todos ustedes que hayan reservado un tiempo para estar con nosotros, seguir en este ciclo de la actualidad a debate. Creo que hemos puesto muchos elementos de juicio a debate que vuelven a ser actualidad, aunque tengan un eco en el ámbito antiguo. Les convoco a los próximos actos que nuestro centro va a tener en Santander. El más inminente es el curso de verano que organiza la asociación en Santander, que va a tener como hecho relevante una misa de acción de gracias por nuestro primer presidente, Ángel Herrera Oria, y será en la parroquia de Santa Lucía el día 28 a las 8 de la tarde. El resto de los actos académicos serán en el seminario de Monte Corbán y van a tratar sobre el legado de Ángel Herrera Oria y van a abordar sus obras y sus discípulos, ese legado tan personal. El programa lo pueden consultar ustedes en nuestra página web acdp.es y por supuesto estoy a su disposición. Y les emplazo de nuevo al próximo mes en el siguiente acto de este ciclo, que tendrá lugar el día 23 de agosto
y vamos a tocar el tema quizá por excelencia de la que tenemos, que es la guerra de Ucrania. Vamos a invitar a Antonio Olivier, que es corresponsal del debate en Roma, a Cristina Sánchez, que es la subdirectora de Alfa y Omega, va a venir Antonio Alonso, que es profesor de Relaciones Internacionales, y va a venir una persona de Cáritas que se ha encargado en Santander de acoger a las personas que han huido de Ucrania. Todo esto para dar un foco sobre qué planteamiento está teniendo esta invasión y cómo nosotros hemos sido capaces de acogerla. Volveremos a plantear preguntas y lo más importante es que ustedes den las respuestas. Y no me resisto a darle las gracias de nuevo a Alejandro. Gracias por hacer de esta tradición nuestro progreso, porque tenemos claro que el progreso es nuestra tradición. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches.